Bienvenidos a un nuevo conversatorio de asesorías ISO RCR. Durante el mes de mayo hemos tenido distinguidos referentes en la materia y durante este conversatorio vamos a hablar de gestión del cambio. Voy a presentar a Pablo Macarte. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola. ¿Me puedes escuchar bien? Yo soy un consultor y académico. En la actualidad llevo más de 11 años trabajando específicamente en lo que son gestión del cambio a nivel de proyectos de todo tipo, ¿ya? Proyectos de cambios organizacionales, proyectos de modelos de negocio, y me he ido especializando principalmente en el B2B, en distintos sectores como los que pueden ver ahí, tanto construcción, agrícola, minería, y en las distintas fases de la cadena o de la actividad económica, fases primarias en las industrias, en la distribución, empresas de servicio, a nivel de gremio. Y ahora último me he ido especializando también en el sector público, ¿ya? Y desde ahí he ido aprendiendo mucho, me he ido certificando también en distintos tipos de metodologías, así que conozco bastante sobre el tema de la gestión del cambio y también del tema de la consultoría. Y en mis últimos 3 años me he dedicado a la academia, en donde me he reencantado de cierta manera con lo que uno hace de cierta manera en la consultoría y te debe tocar a ti también. Somos una suerte de profesores, por así decirlo, y vamos transmitiendo cierto conocimiento, cierta experiencia, y en la academia uno pasa más o menos lo mismo. Entonces, lo que sucede es que hoy, a mi juicio, creo que de acuerdo a lo que he estudiado y de acuerdo a lo que está pasando, el tema de la gestión del cambio, yo coincido con una frase que a ti te encanta, que de cierta manera es lo único constante del cambio, Claro. y esto no va a parar. O sea, nuestra vida en sí es una suerte constante de cambio permanente. Nosotros todos los años estamos viviendo como personas distintos desafíos, y el tema pasa, a mi juicio, a nivel personal, por cómo uno se presenta o cómo uno se prepara para enfrentar esas oportunidades que te da la vida. O sea, yo puedo ir por la vida mirando todo como una amenaza, ¿cierto? Y de cierta manera resistiéndome a todas las necesidades de adaptabilidad que uno como ser humano, como especie vamos teniendo, o puedo ir viendo todo esto como una oportunidad e ir uno mismo reinventándose. Yo creo que todo lo que está ocurriendo hoy día desde el estallido social está obligando a nuestra sociedad en su conjunto a ir adecuándonos cada vez más rápido a las necesidades que nos impone, digamos, el entorno, y que nos impone, digamos, el desarrollo tecnológico, entre muchas otras, ¿eh? Entonces, estas olas de constantes desafíos no van a parar, están acá, ya cada vez se hacen más fuertes, cada vez estas revoluciones se van a ir haciendo mucho más exponenciales como se vienen realizando, y nos va a ir afectando muy, muy fuertemente. Por lo tanto, nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de adaptación es clave hoy, no solamente a nivel personal, sino también a nivel organizacional. Entonces, nosotros, Ricardo, lo que es GECO en sí, es una propuesta que se viene trabajando desde muchos años, ¿ah? Pero es como un bebé recién nacido. Está partiendo este proyecto de GECO hace un mes que partió formalmente con su página web, con toda esta experiencia, con todas estas ideas que he ido desarrollando durante estos 11 años, y que en este momento me encuentro volcado a traspasar todo este know-how a, a talleres, a programas, a capacitaciones, a investigación. Y eso es lo que estamos tratando de hacer desde GECO. Estamos tratando de seguir investigando sobre el tema, porque entendemos que es clave, porque hemos vivenciado que la gestión del cambio genera diferencias en el desarrollo de los proyectos estratégicos de las organizaciones. O sea, no estaría abocado a esto si no estuviera convencido de que lo que estamos haciendo y lo que hemos logrado en las organizaciones realmente es de un alto impacto, ¿ya? De un alto impacto no solamente para obtener los resultados que se están buscando en estos proyectos de modificaciones, de adaptabilidad, sino que también de un alto impacto para las personas que participan en el proceso. Yo creo que ahí hay otra clave, que
tenemos que mirar mucho más allá del proyecto, porque el desafío no solamente está en el proyecto, sino que el desafío está en todo el proceso de la instalación y de las personas y de todos los stakeholders que están trabajando en ese proyecto. Eso es como en donde estamos hoy, y en base a eso nosotros contamos con un modelo. Yo tengo aquí una serie de láminas que las podemos ir revisando en forma bastante antojadiza, digamos, dependiendo de cómo vaya la conversación. Pero el modelo es este. El modelo son los 3 ciclos que proponemos para desarrollar un proceso de cambio estratégico. Aquí estamos pensando en cambios trascendentales, ¿eh? Cambios que son muy relevantes a nivel organizacional, cambios a nivel del modelo de negocio, cambios a nivel de procesos críticos en la organización, ya como los que tú trabajas con tus clientes, Claro. cambios culturales, cambios, no sé, si nosotros queremos instalar un sistema que va a afectar al 60 o al 30% de la organización, si queremos mejorar la calidad de nuestros procesos, ¿ya? Cualquier tipo de cambio que sea relevante, estratégico, de alto impacto en la organización, pensemos que que hay organizaciones que tienen más de 100.000, 10.000, 30.000 empleados. Entonces, la rigurosidad con que hay que trabajar eso, la profesionalización con que hay que hacerlo, requiere de una alta dedicación, porque son muchas las variables que uno va gestionando en un proceso de cambio. Son muchas. No es solamente el proyecto, uno de repente como que hasta antes, digamos que no existía mucho desarrollo sobre este tipo de metodología, ¿cierto? Porque los proyectos de cambio siempre han existido. Lo que pasa es que se le han ido agregando nuevas formas de poder gestionarlos de mejor manera. Lo que pasa es que antes el foco estaba en el proyecto, ¿sí? O sea, en el sistema que se iba a instalar. El foco estaba en el desarrollo del proceso que se iba a optimizar. Y uno no dice que, oye, no hay que perder el foco de eso, sino que tenemos que complementar, tenemos que ampliar la mirada, porque de cierta manera todo lo que nosotros tratemos de modificar en nuestra organización, hoy, de acuerdo a cómo estamos, va a depender de cómo las personas entienden ese proceso y cómo las personas se lo apropian y cómo la organización entera funciona con esta nueva intervención que se va a hacer. Entonces, es muy importante considerar a toda la organización en sí, y cuando hablamos de toda la organización, no solamente estamos mirando a la persona, sino que, como vemos acá, en este ciclo estratégico, en esta primera fase de la gestión del cambio GECO-ACM, tenemos que mirar la estructura, tenemos que mirar los liderazgos, tenemos que mirar la cultura, tenemos que mirar a las personas que participan dentro del proceso, las que se ven involucradas directamente o las que están siendo partícipes del proceso como soportes o como constructores o como diseñadores o como tecnócratas del proceso. Tenemos que entender el por qué, algo muy relevante, por qué es necesario hacer este cambio. A veces nos vamos muy rápidamente a la acción y decimos, oye, tenemos que instalar este proceso. Pero la gente hoy, más que nunca, necesita tener un propósito, necesita tener un razonamiento de por qué esto va a ser bueno, no solamente para la organización, sino que va a ser bueno para mí también. Claro. ¿Ya? Hoy la gente se está movilizando ya no porque me lo pide mi jefe. Eso ya hoy día no alcanza a ser suficiente. Hoy día las personas nos estamos movilizando por nuestros valores, porque hay valores, hay principios, hay motivación intrínseca que está buscando la gente hoy día, y sobre todo la gente más joven, ¿ya? Hay mucha gente joven que está entrando a las organizaciones y que ya no se mueve necesariamente por un buen puesto de trabajo, por una buena, digamos, renta que pueda obtener. No necesariamente eso es lo que los motiva, sino lo que nos está movilizando el mundo hoy día son los grandes propósitos. Y eso tiene que ir súper bien de la mano de los proyectos que uno quiere desarrollar con la gente. Si no, lo único que te está quedando es cierta manera, con el látigo, estar apuntalando a tu gente, y eso no tiene sustentabilidad. Tu proyecto no va a ir bien, va a quedar a medias, no se va a sostener en el tiempo, y lo peor es que, de cierta manera, tampoco vas a poder entrar en un proceso de mejora continua. Entonces, de eso se trata la conversación del primer ciclo, Ricardo. Eso es lo que busca. Busca trabajar sobre estos grandes elementos, ¿cierto? Que, por un lado, pueden posibilitar un cambio o lo pueden, de cierta manera, dificultar. O sea, cómo está nuestra cultura
para poder enfrentar esos procesos de cambio, de qué manera nuestra estructura, nuestro diseño organizacional puede afectar hoy día el proceso de cambio que queremos hacer, cómo están nuestros liderazgos para avanzar con ese proceso de cambio. ¿Ah? Es decir, cuando nosotros desarrollamos nuestra labor del día a día, que es el liderazgo del management que hace en su empresa, de la gestión que hace en su empresa, es muy distinto cuando tiene que enfrentar un proceso de cambio. ¿Ya? Requiere de otras habilidades, de nuevas competencias que es importante que los líderes que impulsan esto puedan comprender cuáles son esos ámbitos y cuáles son esos aspectos que se requieren de su participación, que puedan tener claro cuál es su rol en este proceso, que es un rol distinto. Es un rol de estar presente, es un rol de poder dar claridad a la organización, es un rol de poder estar en los procesos conversando con las personas para poder explicarles de qué se trata este proyecto de cambio. Es un rol de comunicación, es un rol de promoción, requiere de muchas actividades que de cierta manera te sacan de tu día a día, te sacan de la gestión habitual. Por lo tanto, y son necesarias porque para que el proyecto avance, este nuevo proyecto avance, se requieren realizar ese tipo de actividades, de tener una clara comunicación, de tener una clara visión, ¿cierto? De poder trabajar a nivel de la motivación de la gente, a nivel individual, a nivel de equipos, ¿ya? Entonces todo, hay un equipo que uno forma para poder hacer gestión del cambio, ¿ya? Es un equipo, nosotros hemos trabajado, hemos identificado 8 roles en ese equipo, ¿ya? Que los hemos... En este caso son los facilitadores, ¿cierto? En ese caso, mira, aquí te voy a ir explicando un poco los 8 roles que nosotros hemos identificado. A grandes rasgos, lo que nosotros hemos ido aprendiendo es que, por un lado, están los stakeholders que uno identifica a todos los que de cierta manera se van a ver afectados en este proceso, ¿ya? ¿Ya? Entonces, tenemos, y ahí hay metodologías para poder hacer análisis de stakeholder y poder identificar, digamos, con quiénes estamos contando en este proceso, ¿ya? ¿Quiénes van a ser los early adopters? ¿Quiénes van a ser los stoppers en este proceso? ¿Sí? ¿Quiénes van a ser la gente que está como inmovilizada, como que no sabe muy bien dónde se va a posicionar? Entonces, uno identifica eso. Pero adicional a ese análisis de stakeholders, uno tiene un grupo que es el núcleo, que es el grupo de coalición para el cambio, que es el que va a ser el grupo central que va a liderar ese proceso, ¿ya? Y ahí identificamos nosotros que la mejor forma de explicar de qué se trata este fenómeno de la coalición para el cambio, que es el liderazgo para el cambio en definitiva, es a través de un juego de ajedrez, ¿ya? Nos dimos cuenta que en el juego de ajedrez están todos los roles que nosotros necesitamos para movilizar ese cambio, como por ejemplo, nosotros tenemos los constructores. Los constructores para nosotros son aquellas personas que están trabajando para el proyecto, están construyendo para el proyecto. Son como los peones. En el juego de ajedrez los peones están construyendo la posibilidad de desarrollar la estrategia para poder ganar la partida. ¿Cuál es ganar la partida? ¿Cuál es la partida que queremos ganar nosotros acá, que queremos lograr el cambio? ¿Ya? Ese es el juego que nosotros tenemos arriba de la mesa y para eso contamos con todas estas herramientas que les vamos a ir mencionando, ¿sí? Entonces, tenemos los constructores que pueden ser, por ejemplo, si estamos en un proyecto de desarrollo de una ERP, por ejemplo, todas las áreas de TI que están trabajando en el desarrollo del ERP, que pueden ser internas o externas. Eso van a ser los constructores, por un lado. O también aquellos que están trabajando en la construcción de todas las piezas necesarias para poder hacer la gestión del cambio, que pueden ser piezas comunicacionales, etc. Estamos construyendo para el cambio, ¿ya? Después tenemos los superusuarios. ¿Quiénes son los superusuarios dentro del equipo? Estamos hablando del equipo de coalición para el cambio, porque nosotros tenemos que hacer la coalición con todos estos roles y con todos estos actores, ¿ya? Y más allá de lo que es el grupo de stakeholders, que es más amplio, ¿ya? Los superusuarios son aquellos early adopters que nosotros identificamos dentro del grupo de stakeholders, que son piezas claves para la articulación del cambio, van a ser los primeros promotores que van a poder ayudarnos a trabajar en la base operativa de la organización, que es donde nosotros en definitiva... Sí, exactamente, disculpa. ¿Tienen que ser jefes de área? Esto es como al No, correo. no.
No, mira, estos superusuarios están en el mismo nivel jerárquico que los usuarios definitivos del sistema, en este caso el ERP. Si nosotros queremos que el ERP de cierta manera llegue al área contable, lo utilicen los analistas contables, que el ERP lo utilice la gente de recursos humanos, o sea, ojalá sea gente que sea muy cercana a donde están los niveles operativos, ¿sí? Sí. Que nos ayuden a comunicar esto y que nos ayuden a facilitar el proceso de comunicación en ese nivel, ¿ya? Esos son los superusuarios, ¿ya? Después tenemos los articuladores, y ahí entran los que tú mencionas. Los articuladores están en mandos donde están dirigiendo equipos. Perfecto. ¿Ya? Jefatura. Jefatura, supervisores, ¿te fijas? Están en un rol articulador organizacional, que es distinto del superusuario. ¿Sí? Un poco el superusuario vendría siendo como los que ejercen algún tipo de liderazgo y que saben del core del negocio, que la gente lo sigue sin tener una jerarquía tan perfecta. Así es. Imagínate en una fuerza de venta, siempre tienes algún vendedor o algunos vendedores que son los que llevan la batuta del equipo de venta. Vale. Lo que hay que tener cuidado es que el superusuario es aquel que está propenso al cambio. Porque el stopper, de cierta manera, puede también tener una gran ascendencia, pero puede estar no a favor del cambio, y esos son los más difíciles de poder trabajar. Seducir. Para eso se hace gestión del cambio, de cierta manera. No solamente para trabajar al stopper, sino que también para poder trabajar de buena manera con el superusuario. Porque uno no debe dejar solo al superusuario, al contrario, tiene que fortalecerlo, tiene que empoderarlo, tiene que trabajar mucho con el superusuario. Sí, me imagino. Entonces tenemos al articulador que está también en una situación y si te fijas, de cierta manera, las piezas que van ocupando cada uno de estos arquetipos que estamos usando, por ejemplo, decimos el superusuario es una torre. Claro, el superusuario de cierta manera está limitado en su movimiento. El superusuario se puede mover dentro de su misma área principalmente, ¿ya? O sea, su ascendencia está ahí. Es muy difícil que un supervendedor vaya a poder tener ascendencia en otras áreas, como para movilizar gente. Entonces uno busca superusuarios dentro de sus mismos equipos de trabajo. Por eso lo asociamos con la torre, dada su movilidad vertical o horizontal dentro de la misma departamento. ¿Sí? A diferencia de que los articuladores ya empiezan a tener una movilidad un poco más amplia, en este caso representada por el caballo. ¿Sí? Sí. A continuación tenemos el líder del cambio, que es, por ejemplo, el alfil. El alfil se puede mover de forma espacial, ¿cierto? O sea, en una forma, digamos, ¿cómo se dice? Diagonal, ¿cierto?, la organización. No solamente se puede mover dentro de su propio lugar, sino que él sí puede tener, estamos hablando de gerente, ¿ya? El líder del cambio. Estamos hablando de jefaturas importantes que tienen esa posibilidad de moverse divisionalmente o diagonalmente dentro de la organización, ¿ya? Y el líder del cambio... Básicamente este sería el sponsor cuando se hace gestión de proyectos. Todavía no llegamos al sponsor. Todavía no llegamos. Por eso es importante aclarar la diferencia que hay del líder del cambio con el sponsor. Hay tres roles que nosotros creemos que son relevantes, que diferenciarlos y que son claves para el éxito del proyecto. ¿Ya? El líder del cambio puede ser un sponsor, pero no es el principal sponsor. ¿Ok? El líder del cambio es, por ejemplo, si tú vas a instalar un CRM en un área comercial o vas a hacer, no sé, algún cambio en la estrategia de venta en un área comercial, el primer líder de ese proceso de cambio tiene que ser el dueño de esa área. Perfecto. ¿Me explico? O sea, en este caso sería el gerente comercial. ¿Ya? Ese es el líder del cambio, que es el responsable, que es el responsable de poder llevar adelante ese proyecto.
¿ya? Perfecto. Si él no entiende de que el proyecto es responsabilidad de él y lo delega, quiere decir que el proyecto no tiene una relevancia tan estratégica, por un lado, ¿ya? Y lo segundo es que si lo delega, corre gravísimo riesgo de que ese proyecto, en definitiva, siempre va a estar andando a medias, ¿ya? Él tiene que ser el primer responsable, y lo hemos vivido cuando hemos visto organizaciones que han lanzado, por ejemplo, CRM liderados desde las áreas de tecnología. Claro, no puede ser. No, guatea, pero Sí. guatea. Sí, sí. No, ahí los que tienen que liderar, en ese caso, son toda la primera línea gerencial. Claro. El área de TI es un área de soporte en ese caso. ¿Te fijas? Entonces, le pasan la responsabilidad porque entienden, como hay tecnología, el responsable del proyecto del área de TI. Y por Claro. otro lado, también las competencias, habilidades blandas de las áreas de TI, en ese sentido, para apoyar y liderar un proceso de cambio, es las áreas en donde hemos visto más brechas de comunicación y de relacionamiento para poder liderar ese proceso. O sea, son muy avanzadas en términos de tecnología, pero desde el punto de vista relacional, organizacional, para que motiven, para que empoderen, no tienen esa No habilidad tengo. o competencia. Claro. ¿Te fijas? Es necesario que sean los líderes de las primeras líneas, cuando estamos desarrollando un proyecto de esa envergadura, los que lideren proyectos de ese estilo, ¿ya? Ahora, si lo acotamos a una gerencia en particular sobre un proyecto, por ejemplo, una transformación cultural, ¿quién debería ser el líder de un proyecto de transformación cultural? Eso me atañe a mí al 100% con la implementación que hacemos. Claro, nosotros se lo entregamos a los líderes de cambio son los gerentes en este caso, los sponsors. Claro, Yo lo confundo el sponsor porque no entiendo todavía cuál va a ser el sponsor finalmente, pero lo voy a entender a medida que vayamos avanzando con claro. El líder del cambio, sí. A diferencia del sponsor, es la persona que está peleando en el barro en el proyecto. Yeah. ¿Ya? O sea, el líder del cambio es el que está es una persona muy involucrada en el proyecto. Muy involucrada en el proyecto. Para él el proyecto tiene que resultar. Es el primer responsable de si el proyecto funciona o no funciona. No es el área de TI. Y generalmente, claro, el gerente. Sí, o sea, al que hay que ir a responsabilizar de si el proyecto resultó o no resultó es al líder. ¿Ya? Y él, de cierta manera, se apoya en un patrocinador. ¿Ya? Dependiendo del nivel de jerarquías en las organizaciones, hay organizaciones que tienen CEO, VP, gerentes generales, gerentes de divisiones, o sea, todos estos roles se van movilizando dependiendo también del tamaño de la organización. ¿Te fijas? De repente tú puedes encontrar con que hay organizaciones más pequeñas en donde el líder también es patrocinador. Pero tiene que entender que son roles distintos. ¿Cuándo está ejerciendo el rol de patrocinador y cuándo está ejerciendo el rol del líder? Claro. ¿Te fijas, no? Porque no es solamente estar ahí como para la foto. Ese no es el rol del patrocinador. Claro. Aterrizándolo un poco en las implementaciones de RP o CRM que me ha tocado en mi vida profesional implementar, el rol del key user en este caso sería propiamente tal de los constructores que también hacen un poco de comunicación. O sea, así se están implementando los sistemas, cierto, una carta GAN que la va liderando en este caso el líder del cambio, no de muy buena forma, porque el concepto de gestión de cambio, si bien es cierto, lleva más de 10 años, pero no, en la empresa o cómo se ha podido aterrizar acá a nivel nacional ha sido bien pobre. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿el key user vendría siendo parte de los constructores? ¿De algún módulo? Key user, en el fondo, de algún módulo de RP. Claro, o sea, para mí el key user es un superusuario. Para mí el key user es el que está, es el que está, claro. Es compañero del resto de las personas que están usando el sistema. Bien. Pero es a él
con quien tú puedes ir a conversar muchas cosas que la gente que está reacia al cambio no te la va a decir. Entonces la estrategia del líder del cambio es seducir al superusuario de una para que sea un facilitador del cambio. O sea, Por eso se le llama liderazgo o coalición para el cambio, porque de cierta manera ya estáis entendiendo que de eso se trata, de armar una coalición. Coalición. Y con ¿Te eso fijas? ya saco toda la traba o el stopper que tú le llamas, toda la traba que pueda tener en este caso, un cambio cultural o la implementación de un RP, sino que lo entrega una responsabilidad de superusuario o key user Sí. para que implemente, comunique y Sí. haga entrenamiento. Sí, exactamente. Bien. Exactamente, porque lo que he aprendido en estos años, lo mejor desde el externo, ¿sí? Es ojalá que la gente sea la que participe en el proceso. O sea, uno tiene que formar a los formadores. ¿Me explico? Sí. Pero yo ya pasé muchos años en la consultoría en donde yo estaba convenciendo a la gente. Okay. Y sabes que esa no es la pega de uno. Es desgastante. No, esa no es la pega nuestra. Esa es la pega que tiene que hacer la organización. Y en este caso, fundamentalmente, mi pregunta puntual está súper buena. ¿Esto qué pasa con el tamaño de la empresa o cómo esto se puede implementar? Sé que todavía te falta mencionar alguno, pero entender un poco el patrocinador es cuando estoy trabajando con empresas donde quizá tienen una especie de franquicia acá en Chile y tratan de replicar y sponsorear de una forma grande algún cambio cultural o implementación de algún RP o CRM, por ejemplo. Estamos hablando de otro país que entrega los lineamientos. ¿Podría relacionarlo de esa forma? Mira, yo tuve una experiencia similar con una empresa grande del sector de la minería, proveedor de la minería. Trabajamos con 3 países. Trabajamos con Bolivia, Argentina y Chile. Y era un mandato desde la más alta autoridad y un proyecto estratégico. ¿Ya? Y para cada país nosotros teníamos un patrocinador, o sea, si bien teníamos el patrocinio de la más alta autoridad, que en este caso era el VP, ¿sí? Y el VP llegaba a las reuniones de los usuarios. En el campo de batalla, iba a las reuniones de usuarios, veían que estaba el sistema, preguntaba, entonces, de cierta manera, eso genera sentido de urgencia del cambio. Porque estas comunicaciones, si quedan muy arriba, así como que quedan en los correos y como que quedan, digamos, en unas cartitas, digamos, o pegadas en los murales, es muy distinto a cuando está el VP yendo a terreno porque le da sentido de urgencia, le da un sentido de realidad, de que esto en realidad es importante. ¿Te fijas? Entonces, nosotros teníamos un gran patrocinador, pero a su vez teníamos líderes de cambio en cada uno de los países. ¿Ya? Y eso fue, teníamos líderes de cambio, teníamos articuladores y con eso fuimos movilizando de cierta manera a los equipos. Bueno, teníamos articuladores positivos y negativos. Y es increíble, pero mira, si uno logra que la coalición, por eso el trabajo del gerente de proyecto de gestión del cambio, si uno logra una buena coalición para el cambio, Ricardo, tú el proyecto lo tenías asegurado. ¿Ah? Perfecto. Es clave. Sí, es clave. Es clave. O sea, si tú logras una buena coalición para el cambio y un buen trabajo de ese equipo, ¿y qué significa una buena coalición? No solamente juntar a la gente, sino que la gente despliegue el rol que le corresponde, de acuerdo a esto que te estoy mencionando, a estos arquetipos. ¿Qué pasa con la pregunta original? ¿Qué pasa? Yo también he trabajado en empresas grandes, pero también en chicas. ¿Qué pasa con las empresas pequeñas con este proceso de gestión del cambio? ¿También es aplicable esta herramienta? Muchas de estas figuras no van a estar. Hablemos de un cambio cultural.
cambio cultural de 6 meses, un proyecto que se desarrolla en la organización, tanto tecnológico como sistemas de gestión. ¿Cómo? Pero más o menos ¿de qué tamaño me estáis hablando? ¿Qué tipo de empresa? De tamaño. 10 personas. Actualmente estamos trabajando con algunos clientes que tienen 10 personas y son pequeños software donde estamos implementando la ISO 27000 y la verdad que ya no tienen un buen desarrollo organizacional y aún así implementamos y nos hemos visto con algunas dificultades. Sin embargo, es importante también recalcar, si no tengo este arquetipo o esta estructura jerárquica en la organización, ¿es viable la implementación para pequeñas empresas? Sí, de todas maneras, mira, yo creo que la invitación en ese sentido es que con este modelo que está aquí, tú puedas identificar y te pueda ayudar a entender dónde están los problemas que tú estás enfrentando con esa organización. ¿Te fijas? O sea, lo que tiene este modelo, de cierta manera, es que te permite esa flexibilidad. No necesariamente te dice, oye, pase por todas estas etapas, pero sí míralas. Porque en algunas de ellas puedes encontrar dónde está tu problema. ¿Dónde está tu problema en ese caso cuando hablamos del cambio de estas 10 empresas? Puede haber un problema a nivel de liderazgo, puede haber un problema que no se entiende muy bien qué se quiere lograr. El problema está en la parte del ciclo operativo, que no estamos trabajando bien el proceso del rediseño que queremos hacer. Hay un problema de motivación de la gente. O sea, lo que te permite hacer esto es que tú puedes ver rápidamente e identificar dónde necesitas hacer ajustes. Porque Bien. si tú no tienes este modelo, ¿cómo te hacen las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas que te tienes que hacer para ver cómo resolverlas? Entonces, Claro. este modelo te ayuda a tener esa reflexión. Es súper importante lo alfil, o sea, el tablero ajedrez que mencionaste, porque empodero a la gente a realizar un cambio. Quizás no terminaste porque iba a terminar ahí en este caso con el rey. Entendí todo entendido el patrocinador. Tengo un par de preguntas igual del público. Dale. Pero antes de eso iba a mencionar el rey, ¿no? ¿Quién vendría a ser? Bueno, me quedan dos personajes que son claves en esta coalición para el cambio. Y yo antes yo antes le preguntaba a la gente, bueno, ¿quién es el rey en un proceso de cambio? Y todos me decían, no, el gerente general, el CEO. Y la verdad que le estuvimos dando muchas vueltas, ¿ah? Y de repente nos dimos cuenta que no, pues sí, que de cierta manera todo lo que buscamos en este juego de ajedrez, lo que se busca es proteger al rey, ¿sí? Y nuestras piezas más preciadas en el proceso de cambio son aquellas que necesitamos que adopten el cambio. Por lo tanto, los que son el rey en este proceso son los usuarios. Perfecto. Son los usuarios en este proceso. O sea, todo nuestro tablero debe estar organizado, toda nuestra articulación tiene que estar organizada para el usuario. Y dejamos al usuario al final. Es como antes, hoy día todos hablamos de que el cliente está en el centro de la estrategia. Y nos lavamos la boca con que el cliente está en el centro de la estrategia. Es el cliente interno, claro. ¿Ah? Ahí está. Oye, pero mira, Ricardo, lo que pasa es que aquí hay algo muy importante. O sea, nos demoramos 20, 30 años para entender que el cliente tenía que estar en el centro de la estrategia. ¿Ah? Espero que nos demoremos menos para entender que los usuarios tienen que estar en el centro de los procesos de cambio. Porque si va a ser así, yo creo que van a haber muchas empresas que no van a poder adaptarse y está pasando. Está pasando. Hay empresas que están quebrando fuertemente, no necesariamente porque tengan un problema en el modelo de negocio, que puede ser, pero también porque han invertido millones de dólares en plataformas que no les están resultando. Claro, ocupan un porcentaje, eso pasa. No les resultan, invierten millones de dólares en plataformas que no las ocupan y no les entregan esa productividad o esas capacidades que estaban buscando. Sí, oye, si las empresas invierten en tecnología, ¿para qué? Para aumentar sus capacidades. Claro. Pero si inviertes en tecnología y tienes los fierros ahí, invertiste millones de dólares y la gente no es capaz de desarrollar esas capacidades organizacionales, bueno, ¿de qué te sirvió toda esa inversión?
Sí, suele pasar. Ahora, ¿cómo hago la seducción, en este caso inicial, cuando quiero hacer un proceso de cambio tecnológico, por ejemplo? Eh, ¿Qué pasa? Y vuelvo a la misma pregunta, ¿por qué te lo hago? Porque también me ha pasado, de cómo tengo este tipo de escenario a través o personas del tablero ajedrez, ¿cómo lo puedo, en este caso, aterrizar a una empresa organizacionalmente pequeña, 10 personas, que sí, todos son motivados, son profesionales, ¿cierto? O líderes en su materia, pero no cuento con todas estas figuras. Sí, mira, esto es un ideal. Yo te digo que aquí hay roles, hay roles más que personas, ¿ya? Roles, súper. Son Ahí está. roles. Esa es la respuesta. Ujú. Son roles más que personas. Entonces tú tienes que identificar, de acuerdo a esa organización, dónde vas a colocar estos roles. ¿Sí? Perfecto. Uno Sí, puede desarrollar más de un rol. ¿Ah? Puede haber un líder del cambio que pueda ser patrocinador. Puede haber un articulador que pueda ser un superusuario. Va a depender. Son roles que hay que ver cómo es parte del diseño que uno hace. Vuelvo acá, a este nivel, el equipo de cambio. del ¿Ok? equipo. Sí. Claro, porque ahora hay un último rol que es muy relevante, que es el gerente del cambio. Gerente, claro. Que el gerente del cambio es el que es el experto en la metodología. ¿Ya? Está súper bueno, está súper gráfico, está muy bueno. Porque el gerente del cambio, de cierta manera lo entendemos como aquel que está observando el proceso desde arriba, Ujú. y tiene que tener la capacidad de mirar desde arriba y también meterse en el proceso, en el juego. O sea, tú cuando estás jugando ajedrez, lo que está haciendo el jugador, en este caso, está evaluando todas las posibilidades y está tomando decisiones para poder ganar la partida, Perfecto. colaborar en ayudar a ganar el proceso de cambio. Ahora, ¿cómo voy midiendo? ¿Nos puedes mencionar? Entiendo que tú tienes GECO Index. ¿Cómo se puede ir midiendo esto? El proceso del cambio, una vez que ya se plantea la estrategia de trabajo, ¿cómo lo voy midiendo? A ver, nosotros hicimos hace poco nosotros hicimos un estudio que esto partió mucho antes de lo que hoy día tenemos como modelo, digamos, en nuestra página web. Este estudio, espera que me están invadiendo los niños, déjame pedir ayuda. Está bien. Dame un segundo. Entonces, este estudio que nosotros hicimos de 150 personas, levantamos 150 empresas en este estudio, ¿ya? Y nosotros salimos con expectativas de poder diseñar un indicador que mida las capacidades de las empresas para poder desarrollar procesos de cambio, ¿ya? Entonces, nosotros salimos con una hipótesis y la terminamos de confirmar y de aplicar, de cierta manera, el indicador en este estudio que hicimos a 150 empresas. Yo te diría que este es de los estudios más grandes que se ha hecho en Latinoamérica sobre gestión del cambio, porque en realidad hay bastante poco para un tema que es tan importante. Claro. ¿Ya? Okay. Con esta muestra, o sea, solo en 150 empresas a nivel de Chile es bastante importante. Y lo que pudimos hacer entonces es validar lo que yo te comentaba de este modelo, que te indica la capacidad de las organizaciones para gestionar el cambio. ¿Y qué es lo que indica esto? Lo que nosotros identificamos es que lo que propone el modelo es que hay 5 estados de madurez para gestionar el cambio. Están las empresas que están en un estado básico, después las iniciadas, las que empiezan un camino, después las amateurs, las profesionales y las expertas. Y lo que uno ve como resultado del estudio es que en la medida que
tú vas avanzando en el estado de madurez de gestión del cambio, tu nivel de satisfacción, por ejemplo, en el logro del objetivo, en el plazo de los proyectos, en los presupuestos, en el compromiso organizacional, en distintas variables que hemos medido, que te voy a mostrar un ratito más, son mucho más altos el porcentaje de empresas satisfechas que cuando están las empresas básicas o iniciadas o amateur. ¿Ya? Eso te voy a compartir más adelante, ahora lo vamos a ver enseguida. Solamente te quiero terminar de explicar bien cómo funciona el indicador. Bueno. Lo que tenemos acá es un indicador de empresa global que se apalanca en 4 subdimensiones. La dimensión del liderazgo, que tiene que ver con todo lo que hablamos antes, la coalición del liderazgo, el rol del patrocinador, etcétera. Todo eso está estructurado en un cuestionario, ¿cierto? Que se va preguntando. Desde el punto de vista de metodologías de gestión del cambio, desde el punto de vista de la mejora continua, ya de la revisión de la mejora continua de los proyectos, ¿cierto? Y desde el punto de vista de las capacidades internas, ya de los recursos que se destinan para poder realizar estos proyectos, porque yo no puedo pretender que si yo estoy haciendo chocolate, ¿cierto? Y de cierta manera quiero cambiar mi modelo de negocio y quiero agregar nuevas potencialidades a mi fábrica de chocolate y ahora quiero empezar a hacer, no sé, otras variedades en términos de helados, otros tipos de productos y va a requerir de cierta manera un cambio en la organización. No puedo pretender que no destine recursos para poder apoyar ese proceso de cambio y que de cierta manera la misma persona que antes estaba haciendo las casatas de helado, ahora tiene que hacer casatas de helado y más encima tiene que hacer el barquillo de helado y tiene que hacer todas las otras variedades de chocolates posibles que hayan definido en el modelo de negocio, porque de cierta manera ya la organización estaba diseñada de forma eficiente, ¿cierto? Con capacidades limitadas y eficientes para hacer esa labor. Es que esa es la pregunta que yo creo que toda la audiencia acá se cuestiona. Básicamente, voy a hacer un cambio en la organización de producto o servicio, pero finalmente voy a tener más pega. Sí, claro. Voy a tener más pega. Y harta más pega. ¿Y por qué lo voy a hacer al mismo valor si finalmente a fin de mes me van a pagar lo mismo? O sea, y harta más pega. Por eso es importante, cuando hablábamos al inicio del por qué, para qué este cambio. Porque justamente la gente cuando entiende y ese para qué y el por qué de este cambio no tiene que ver solamente porque, no sé, queremos aumentar las utilidades. Oye, ¿para qué? Oye, si a mí la utilidad a mí no me llegan las utilidades. No. Las utilidades le llegan a los accionistas, a mí no me llegan. Claro. ¿Cachai? O solamente van a generar más bonos a los gerentes, o etcétera. La gente no se va a movilizar. Al contrario, dice, oye, ¿sabes que me metieron un CRM y ahora voy a tener más pega? Claro. Voy a tener que hacer todo lo que antes hacía con los clientes, ahora tengo que registrarlo. ¿Para qué? No, es que para la organización es importante porque tenemos que conocer más a los clientes. Bueno, pero si para eso estoy yo, pues, o sea, para ese es mi rol, pues yo conozco a los clientes, yo estoy ahí. Entonces, si uno no entiende que el usuario está en el centro del proceso de cambio, nunca se va a hacer esas preguntas. ¿Te fijas? Entonces tiene que ser un ganar-ganar. O sea, el CRM tiene que ayudarle al usuario a desarrollar una mejor gestión de su trabajo. ¿Cómo le ayuda el CRM al usuario? Claro. ¿Te fijas? Entonces, tiene que ser una suerte de, ya, ok, yo lo voy a hacer, pero entiendo que voy a recibir algo a cambio. ¿Qué recibo yo a cambio por todo este esfuerzo oye, si no recibe nada y que está llenando el CRM y no recibe nada a cambio, ¿cómo entonces quieren lograrlo? Claro, no todo el mundo lo ve a nivel curricular, que ya es una ventaja tener una nueva competencia en este caso. No todo el mundo lo ve así. Hay gente que es totalmente respetable, que le gusta hacer la misma labor, el mismo trabajo y no ve el beneficio a mediano o largo plazo a nivel curricular. Yo creo que esas son las personas más complicadas para realizar el cambio. Mira, te entrego una pregunta que hace acá María Gata. Dice, hola, tengo una consulta para el experto. ¿Cómo se puede lograr que los cambios en la organización no resulten tan traumáticos? ¿Qué nos puede decir? A ver, yo creo que cuando
cuando uno está constantemente abierto a que el cambio es una forma de vivir, ¿ya? ¿Te fijas? O sea, depende mucho de cómo uno va desarrollando esto, y ahí me voy a la organización, ¿eh? Tiene que ver con, si lo vemos a nivel individual, tiene que ver con la historia de uno, ¿sí? Perfecto. Cómo para mí han sido en mi historia los cambios, ¿sí? Si en mi vida los cambios los he vivido de forma traumática, No hay- necesitamos trabajar muy profundamente para poder cambiar ¿cómo se llama? Esa experiencia, ¿no? Para que el sí, cambio, de cierta manera, que quiera llevar adelante lo vea como una oportunidad y no como una amenaza que va a atacar la identidad de la persona. Eso mismo, si tú lo llevas a una organización, es importante desarrollar una cultura para poder que ese proceso sea lo menos traumático posible. Y al contrario, la organización quiera cambiar constantemente. ¿Te fijas o no? Y para lograr ese proceso de cambio, te puede ayudar el GECO Index. Porque el GECO Index te va a decir en dónde tú estás parado en relación a tu capacidad de gestionar el cambio. Desde dónde estás partiendo y qué cosas necesitas incorporar para mejorar. ¿Te Y fijas? este tipo tú lo realizas, en este caso, al iniciar. Es como al iniciar la gestión de cambio, la organización es como un gap análisis, ¿cierto? Como un Así análisis. es. Es un input más que nosotros colocamos cuando vemos, voy a volver acá, la parte de la cultura. Ujú. ¿Te fijas? Sí, sí. Es un insumo que nos ayuda a entender en qué cultura nosotros estamos trabajando, ¿ya? Y hoy día ustedes pueden acceder de forma gratuita a calcular su GECO Index, Ah, perfecto. Nosotros vamos ¿ya? a Hemos habilitado, estamos en una versión beta, esto está fresquito, les cuento, llevamos un mes en esto. Ujú. Eh, yo los invito a que vean la página GECO Index, tenemos dos páginas, para que no se mareen, gecoindex.cl y gecoindex.com. El formulario que mide la capacidad que mide el GECOINDEX está en gecoindex.com. Todo lo que es el modelo, ¿ya? Todo lo que es nuestra propuesta de servicios, todo lo que hemos estado conversando, nuestros artículos, etcétera, está en gecoindex.cl, ¿ya? Perfecto. Entonces, ustedes pueden ingresar, también desde gecoindex.cl también pueden llegar, pero pueden ingresar hoy día, completar el formulario y van a recibir en su correo, ¿cierto? Lo que respondieron del formulario, más un informe parecido a lo que está acá, de cuál es su estado de madurez. Ahora, para estudiar más, porque ahí hay números, entonces esto hay que estudiarlo. Disculpa, escribe así, gecoindex.cl, gecoindex.cl. tal cual. Ahí está. Así como está, aquí dice acceda a gecoindex.com, lo único que Perfecto. cambia es gecoindex.cl. Perfecto. Ujú. ¿Ya? Entonces, tú con esto tienes una primera idea desde dónde estás partiendo y en Claro. dónde uno debiera ir empezando a trabajar. ¿Ok? Entonces, para evitar que los procesos de cambio sean tan traumáticos, la primera recomendación sería trabajar a nivel de la cultura. Y para trabajar y para intervenir la cultura necesitas trabajar en los liderazgos, con los líderes. Con los líderes. Cuéntanos un poquito sobre los talleres que va a comenzar a hacer a partir del mes de junio. No sé si la audiencia puede estar interesada. Déjame solamente mostrar unos resultados del estudio que creo que son importantes y voy enseguida a eso. Sí. Ujú. Esto que está acá es el estado, ¿cierto?, de las 150 empresas, 151 empresas que respondieron a la encuesta. Y si te fijas, tenemos 33 empresas que son el 22% en un estado básico, 52 empresas, 34% en un estado iniciado y 44 empresas, 29% en un estado amateur. O sea, tenemos un 85% de la muestra que no alcanza a ser profesional. Wow. ¿Sí? Entonces, ya esto te No me da... sorprende. De todas formas, no me No, sorprende. no, esto valida la hipótesis que teníamos. Claro.
O sea, porque lo vivimos en consultoría y yo sé que todos los consultores que nos dedicamos a tratar de hacer procesos de cambio en las organizaciones nos enfrentamos a estos temas que estamos conversando. Entonces, yo creo que independiente de cuál sea tu especialidad de consultoría, si tú vas a querer hacer algún cambio en una organización, es importante entender de qué se trata la gestión del cambio. Hacer este diagnóstico cultural está muy bueno, sí. ¿Te fijas? Y aquí, por ejemplo, temas relevantes que dicen las empresas a la hora de las dimensiones que uno debiera considerar para hacer gestión del cambio. Y de muy alta importancia, la visión, que es lo que hablábamos al inicio. ¿Para qué es esto? La visión del cambio, ¿cierto? Después los liderazgos, después la cultura, la comunicación, los recursos, los indicadores. ¿Te fijas? Son las palancas que uno debiera ir trabajando y que de cierta manera son las que abordamos en todo nuestro proceso, en el modelo que vimos hace un rato. Mira, también en nuestra página web está el estudio. Todo este estudio que está acá, que ustedes están viendo aquí, lo pueden bajar desde nuestra página web, desde gecoindex.cl. Está disponible para que lo puedan ver, para que puedan aprender, para que puedan revisarlo. Nuestro foco, Ricardo, es poder ayudar y está centrado principalmente no en hacer la consultoría de gestión del cambio nosotros. Ya la hicimos por mucho tiempo y nosotros estamos hoy día focalizados en poder ayudar y preparar a los facilitadores de la gestión del cambio. A todos los consultores que quieran desarrollar procesos de cambio en las organizaciones y que les haga sentido de todo lo que estamos conversando ahora, para ello es lo que está GECO diseñado. Y para eso estamos trabajando, haciendo investigación, haciendo programas de formación, desarrollando servicios. O sea, el GECO Index es un servicio. Es un servicio que hoy día es gratuito. Perfecto. En este caso es como crear la comunidad y que este modelo salga a la luz pública y se emancipar de a poco. Lo que nos interesa es que, claro, que la gente pueda conocer una propuesta profesional distinta. Así que muchas gracias a ti por la invitación, Ricardo, y espero que nos veamos muy pronto. Vale, muchas gracias a todos. Adiós, nos vemos. Chao, chao.